a continuar con nuestra enseñanza, nuestro estudio del libro de Apocalipsis, y vamos a leer el capítulo 20, donde estamos, del versículo 7 al versículo 10, para que después de que leamos esta porción, ustedes puedan sentarse muy cómodamente para oír el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana. Capítulo 20, versículo 7. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, o sea, después de los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión. En otras palabras, va a ser soltado de las cadenas, ¿se recuerdan? En las que Dios lo puso. Va a ser nuevamente desatado y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra. Saldrá para engañar. Parece que no aprendió la lección. A Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, una batalla nueva que se va a llevar a cabo, y por eso le hemos puesto la última gran batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Imagínense, pues en 1000 años pues hubo una grande reproducción y nuevamente se formaron las naciones. Apocalipsis, donde estamos, nos damos cuenta que nuevamente las naciones, Zacarías 14, 18 creo, dice que nuevamente Egipto resurge. Imagínense qué interesante. Versículo 9: y subieron sobre la anchura de la tierra y circuncidaron el campo de los santos y de la ciudad amada. Circuncidar también significa rodear, o sea que rodean la ciudad de Jerusalén, donde está el Rey de Reyes reinando sobre la tierra con su iglesia, sus santos, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde están, fíjese, la bestia y el falso profeta. Después de 1000 años todavía están allí y serán atormentados de día y de noche para siempre jamás. Tomen sus lugares y mucha atención les voy a pedir a la palabra de Dios en esta mañana. Toda su atención, que es muy importante. Estudiamos quizás de una forma quizás sencilla, pero pudimos entender lo suficiente acerca del reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando esté reinando, o cuando este reinado de 1000 años termine, ya vimos que fue anunciado desde el pacto abrámico, desde el pacto davídico, que esto había de suceder, algo que no es nuevo en lo que estamos estudiando, sino que a través de los siglos Dios ya había profetizado y había anunciado acerca de este reino. Así que ahora nosotros como iglesia estamos en el reino de Dios espiritualmente. O sea, el reino de Dios ya ha entrado, ya comenzó a llevarse a cabo en un grupo de creyentes llamados cristianos. Y al haber nacido de nuevo, automáticamente tenemos la entrada espiritual al reino de Dios. Y ahí donde nuestro Señor y Salvador Jesucristo quiere que comencemos a reinar. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Estamos siendo nosotros ya espiritualmente entrenándonos para que desde que nos entregamos a Cristo comencemos a reinar. Pero muchos cristianos todavía no saben, no han entendido que son reyes y sacerdotes de nuestro Dios.
Cuando la Biblia dice, no reine pues el pecado mortal en nuestros corazones para que le obedezcamos, está hablando de un rey. ¿Y qué es lo que nosotros aprendemos acerca de esto? Que desde el momento en que rechazamos el reino de las tinieblas y establecemos el reino de Jesucristo en nuestras vidas, desde ese momento ya hemos comenzado a reinar. Y creo que ustedes, como hijos de Dios, tienen que saber y entender este principio, que somos reyes y sacerdotes. Y cuando el cristiano entiende esto, ya no va a permitir que su vida se convierta en una vida de amargura, de resentimientos, sino que permitimos que la soberanía de nuestro Dios comience y le permitimos que comience a reinar en nuestros corazones. Cuando Cristo no reina en nuestros corazones, estamos llenos de rencores y amarguras. Y no es así con los hijos de Dios. Nosotros ahora hemos entrado en la etapa donde hemos comenzado a ser entrenados para reinar con Jesucristo. Y nuestro Dios en su soberanía va a permitir que durante estos 1000 años Satanás sea atado, de acuerdo a lo que la Biblia nos dice que va a ser atado por 1000 años. Dios va a permitir que sea atado por estos 1000 años en el reino milenial, para que por la misma, o pudiéramos entender que lo ata por 1000 años por la misma razón que se le permite actualmente tentarnos. Es decir, durante esos 1000 años no va a haber un tentador, no va a haber nadie que incite, no va a haber nadie que motive o que trate de engañar, porque de acuerdo a la Biblia no va a haber diablo, demonio, ni Satanás. Sin embargo, vemos que al final del milenio, el ser humano que creció, que se desarrolló durante el milenio, se va a volver a rebelar en contra de Dios. Quiero que ustedes me sigan en esta porción muy detenidamente, y nos vamos a dar cuenta que el hombre nuevamente se vuelve al final contra Dios, al final del milenio. Y esto demuestra que el ser humano, sin que exista una fuerza externa en su vida, sin que exista un tentador, sin que exista algo que lo incite a pecar exteriormente, al final del milenio nos damos cuenta que el ser humano tiene el potencial de maldad suficiente para pecar contra Dios sin haber ni siquiera haber experimentado un tentador. Quiero que ustedes me sigan muy detenidamente en esto. O sea que el hombre tiene el potencial, la capacidad, o tiene la suficiente potencia interior para pecar contra Dios, aún sin haber sido tentado por Satanás. Digo esto porque tenemos mucho la costumbre de que no, pues que Satanás me hizo caer y me metió una zancadilla y me hizo caer. No es verdad. En realidad, yo creo que nosotros tenemos ese suficiente potencial para pecar contra Dios, pero no quiere decir que sea realmente un adversario para nuestras vidas, sino que muchas de las veces es más la iniciativa personal la que nos hace caer en el pecado. Ojo con esto que les estoy diciendo. No digas, el Señor me tentó y anoche me puse una. No es verdad, tú decidiste. Es una decisión personal. ¿Sí me entienden, verdad? Satanás, de acuerdo a la Biblia, es soltado para encabezar bajo un solo movimiento
al mundo de rebeldes que nacieron durante el milenio y que entraron al reino milenial desde su comienzo. ¿Qué es lo que trato de decirles con todo esto? Del potencial que el hombre de maldad tiene para pecar contra Dios sin que exista un tentador. Es soltado para encabezar este movimiento que ya entendimos va a haber una multiplicación, se forman nuevamente naciones en el mundo durante el milenio y vemos que se forman naciones bajo un ambiente totalmente, pudiéramos decir, parecido al ambiente en el que Dios en el principio crió al hombre. ¿Por qué hablo de esto? Vean ustedes la similitud que existe. El hombre, cuando fue criado, no había un tentador. No había nada que lo incitara al pecado. Pero sin embargo vemos que al encabezar Satanás esta persecución, se pudo mirar y se pudo encontrar la suficiente potencialidad de pecado en el hombre. Lo mismo va a suceder con estos que nacieron durante el milenio, que entraron al reino milenial desde su comienzo. Y escuchen, mis amados, esto tiene precisamente el propósito de revelar el carácter perverso de los pecadores que rechazarán a Cristo y serán sometidos a juicio por última vez en esta gran batalla que se lleva a cabo al final del milenio. Las personas que entren al milenio con cuerpos no glorificados no serán diferentes de ninguna manera a ninguna de las personas de las generaciones que existieron o que vivieron en el pasado. No serán diferentes en nada, porque tendrán también libre albedrío. Y también los que sobrevivientes o los que sobrevivieron la Tercera Guerra Mundial, que entren al reino milenial, necesitarán volverse a Dios, arrepentirse, recibir a Cristo y comenzar a vivir para Cristo. Y otra razón por la que Dios va a permitir que durante estos 1000 años Satanás sea atado es para vindicar su justicia, para demostrar que estas personas, aún sin un tentador, tienen que ser juzgados, tienen que ser probados. Apocalipsis capítulo 20, versículo 8, dice que saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, y habla de un número incontable. Eso quiere decir que existió una gran reproducción. Aquí tenemos la última rebelión de Satanás y del hombre en contra de Dios. Y vemos que en cuanto es liberado Satanás, inmediatamente una gran multitud que había estado bajo el reinado, escuchen ustedes, personal de nuestro Señor Jesucristo, aún con todo eso, se rebelan en contra de Dios. Esto que les estoy diciendo es muy importante que lo entendamos. ¡Qué gran transformación! Vean ustedes, en cuanto es atado, pues luego Satanás, ustedes saben, es su oficio, no sabe otro: hurtar, matar, destruir. Y vemos la transformación de estas personas que se rebelan contra el reinado de Jesucristo, siendo ellos o habiendo sido ellos instruidos personalmente por nuestro Señor Jesucristo. Y a lo mejor nosotros pudiéramos pensar, pero ¿cómo es posible que después de haber sido gobernados, que después de haber sido
de haber estado bajo el reinado de Jesucristo se vuelvan contra Él. Como que parece algo impresionante, difícil de entender, difícil de comprender. Ahí está lo que les decía al principio, cómo el ser humano tiene el potencial de maldad suficiente en su interior para rebelarse en contra de Dios. Vemos que después de haber estado en unas circunstancias ideales, sin un tentador, sin alguien que los incitara al pecado, sin nadie que los tentara, sin nadie que les provocara pecar contra Dios, viviendo en estas circunstancias ideales impresionantes, todavía se atreven a seguir a Satanás. Y vemos que al salir de la prisión, cuando es soltado, inmediatamente se dirige ¿a qué? A engañar a las naciones. A engañar a los que se reproducieron durante 1000 años. Y la pregunta, ¿qué acaso no fueron destruidas todas las naciones en el Armagedón? Notamos pues nosotros que la Biblia enseña que aún después de la ira de Dios, que después de la batalla del Armagedón habrá aún personas vivas que van a entrar a vivir en el milenio con cuerpos no glorificados, mientras que nosotros, la iglesia, de acuerdo a la Biblia, vendremos con cuerpos glorificados y estaremos reinando con gentes que sobrevivieron a la Tercera Guerra Mundial y que van a pasar en vida a experimentar el reino de Cristo. Y estas gentes que vayan a Jerusalén, de acuerdo a Zacarías 14, a aprender de Jesús, se unirán a Satanás cuando sea soltado y emprenderán la última y final batalla después del milenio. O sea que es la última y final rebelión que registra la Biblia en contra de Dios. Porque de acuerdo a este versículo que hemos leído, vemos en el versículo 8 que se congregan para la batalla, y el número de los cuales era como la arena del mar. Y vemos también que Dios les da el nombre de Gog y Magog a este ejército de rebeldes y su líder al final del milenio. La razón por la que Dios les da estos nombres de Gog y Magog es porque eran nombres de enemigos de nuestro Señor en tiempos antiguos. De acuerdo a Génesis capítulo 10, versículo 2, Magog fue nieto de Noé y fundador de un reino ubicado al norte de los mares Negro y Caspio. La invasión del norte de Ezequiel 38 y 39 rompe esa paz falsa del anticristo, y esto hace que demuestre que realmente quién es ese personaje. Pero las condiciones descritas en estos 2 capítulos de Ezequiel vemos que son paralelas en cuanto al tiempo y al lugar y a los participantes. Lo único que no es lo mismo, aparte del nombre, es que es en otro tiempo completamente diferente. En los capítulos 38 y 39, decíamos, se interrumpe la paz falsa del anticristo en Ezequiel. Aquí en Apocalipsis 20 utiliza estos 2 mismos nombres, pero vemos que son tiempos totalmente diferentes. No solamente son tiempos diferentes, sino también es lugar completamente diferente donde se lleva a cabo esta batalla.
Lo único que es lo mismo es el nombre. Ahora entendemos, la rebelión de las fuerzas impías del norte hicieron tal impresión en la humanidad que después de 1000 años, la última rebelión lleva el mismo nombre cuando comenzó el Armagedón. Esa es la razón por la que encontramos, pero solamente se menciona para hablar de una rebelión que fue llevada en contra de Dios antes del milenio y de otra rebelión que se lleva a cabo ¿cuándo? Después del milenio, utilizando los nombres de Gog y Magog. Entonces, la guerra mencionada en Ezequiel 38 y 39, digamos, es Gog y Magog, número 1, para que no se me confunda. Y en Apocalipsis capítulo 20, versículo 8, vemos a Gog y Magog, número 2. Solo los nombres son los mismos, pero son dos batallas totalmente diferentes. Y la pregunta, ¿de dónde salió esta multitud? ¿Cómo es posible que un número tan grande pueda ser engañado? Qué impresionante. O sea, cuando nosotros venimos a la Biblia nos quedamos impresionados. ¿Cómo es posible que pueda engañar de una manera tan impresionante a una grande multitud Satanás? En Isaías capítulo 66, versículo 18, dice, porque yo entiendo sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar todas las gentes y lenguas y vendrán y verán mi gloria. Está naturalmente, por supuesto, que no está hablando de algo que ya haya acontecido. Cuando Jesús vino al mundo, Él no vino como rey. Él vino, decíamos en nuestro mensaje anterior, vino como víctima. Vino a sufrir, vino a pagar el precio. Estos del capítulo 66, versículo 18, por supuesto que no puede ser naturalmente la batalla del Armagedón, porque Él viene a juzgar a las naciones. Porque las naciones aquí van a venir para ver su gloria. Van a venir para ver la gloria de Dios, no para ser juzgados, sino para ver su gloria, para ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque Jerusalén será el centro de la atención mundial a causa de la presencia del Mesías reinando ahí, en ese lugar. Por eso en Zacarías 14 decíamos, nuestra tarea va a ser reunirlos para que todos vengan a ver la gloria del Rey que está gobernando en la ciudad de Jerusalén. Versículo 18, porque yo entiendo sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las gentes y lenguas y vendrán y verán mi gloria. Ahí está hablando de la gloria de Dios, y pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados de ellos a las gentes, de los escapados, de los sobrevivientes a las gentes, a Tarsis, a Paul, a Laúd, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las islas apartadas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las gentes. Esto es maravilloso. Cuando habla de la palabra escapados, vemos aquí que habla precisamente de nuestra misión. Nuestra misión, de acuerdo a Zacarías 14, 16, va a hacer que nosotros traigamos a todas las gentes que sobrevivieron para que vean la gloria y el reino del Mesías. A todos los que sobrevivieron. Escuchen ustedes, Zacarías capítulo 14, versículo 16. Aquí vemos
que esto que está diciendo Zacarías 14:16 jamás ha pasado en la historia. Es algo que todavía no ha acontecido. Porque está hablando de todos aquellos que quedaron, de todos los que sobrevivieron cuando vino la rebelión en contra de Dios en el día del Armagedón. Y estos son los que quedaron, y estos van a venir a Jerusalén y subirán de año en año a festejar el día de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas, año con año, porque año con año Dios va a estar recordando lo que Él vino a hacer cuando Él vino a la cruz del Calvario. Y aquí encontramos que esto jamás se ha cumplido. Y además de estas dos fiestas de los tabernáculos, se celebrarán otras dos fiestas en el milenio: la fiesta del Año Nuevo y la Pascua. Y como vimos, el que no suba, de acuerdo a los siguientes versículos de Jeremías 14, a Jerusalén, vivirá consecuencias. Esta última resistencia contra Dios que viene al final del milenio es tan insensata y tan sutil como la primera rebelión del hombre en el jardín del Edén. ¿Quieren que se los repita nuevamente? Esta resistencia en contra de Dios al final del milenio es tan insensata, es tan sutil como lo fue la primera rebelión del hombre en el jardín del Edén, después de vivir en un ambiente ideal, en un ambiente sin pecado, en un ambiente sin un tentador. Pero aquí no será el principio, sino el fin de la desobediencia del hombre en contra de Dios. Es lo último de la rebelión del hombre. Este levantamiento tendrá lugar hasta que Satanás sea nuevamente soltado, atrapado y soltado y lanzado al lago de fuego. O sea, hasta el final del reino milenial. Es importantísimo porque hay muchas personas que han confundido la guerra de Armagedón con este acontecimiento. En Apocalipsis 29, donde estamos, y subieron sobre la anchura de la tierra, versículo 9, y el campo de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Vean ustedes la insensatez del levantamiento en contra de Dios. Esto realmente significa victoria. Dios los consume en una fracción de segundos. O sea que nos damos cuenta que la justicia de Dios prevalece. La ciudad amada, naturalmente, la ciudad de Jerusalén, es porque será la ciudad capital durante el milenio. Vamos a ver 3 versículos que demuestran que esta será la ciudad capital durante el milenio. Zacarías capítulo 3, versículo 17. Jeremías, capítulo 3, versículo 17. Vamos a ver esta porción. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las gentes se congregarán a ella en el nombre de Jehová. Escuchen ustedes, en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su corazón malvado. Isaías capítulo 24, versículo 23. Les voy a leer nada más 3 versículos, ¿ok? Isaías capítulo 24, versículo 23. Dice: la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reinare en el monte de Sión y en Jerusalén. ¿Y delante de quién? De sus santos, de su iglesia. Esto que yo les estoy diciendo no ha pasado jamás.
de acuerdo a la historia bíblica. Nunca ha sucedido tal cosa. Él vino como rey en un principio, decíamos, pero vino para ser sacrificado, vino como víctima, no como rey. Cuando Él regrese como rey, entonces va a ser durante el milenio. Zacarías capítulo 14, versículo 9. Claramente la Biblia nos muestra en esta porción que Él será rey, escuchen ustedes, sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Será rey sobre toda la tierra. Y de acuerdo a lo que vemos en la Biblia, los santos vivirán alrededor de la ciudad donde Cristo reina. Imagínense ustedes siempre aprendiendo al lado de Jesucristo, sus amados, su iglesia, sus redimidos. Bendito el nombre de Jesucristo. Gracias, gracias Dios. En el versículo 10 de Apocalipsis donde estamos, y el diablo que engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche para siempre jamás. Así como sus demonios juntaron a los ejércitos del mundo para lanzarse en la batalla de Armagedón, aquí nuevamente vemos que Satanás los conducirá a un ataque suicida contra Cristo y su iglesia, su pueblo, sus ancianos. Y sale, dice la Biblia, después de 1000 años, y vemos que no salió, pues voy a cambiar, voy a ser diferente, ya aprendí la lección durante 1000 años. No, antes al contrario. Notamos que no aprendió la lección y sale una vez más practicando el engaño. Y no solamente esto, sino que vemos que guía a otros hacia la muerte, hacia un tormento sin alivio, sin tregua, de acuerdo a lo que nosotros encontramos aquí en la Biblia, en la palabra de Dios. Naturalmente que está hablando del tiempo en que sea juzgado y que pueda verse el final de Satanás. O sea, vemos que aquí llega el tiempo del fin, donde por fin es juzgado y va a entrar a un lugar donde ya nunca jamás, de los jamases, por toda la eternidad, jamás se saldrá de ahí. Este será el estado final de Satanás. El estado final de nuestro adversario, de los ángeles caídos y de la humanidad no redimida. Así es, la Biblia lo dice. Para que nuestra confianza no esté en ninguna institución. Para que nuestra confianza no esté en nuestra propia capacidad, en nuestro propio entendimiento. Para que nuestra confianza no esté en ninguna filosofía, ni tampoco esté en ningún ser humano, sino en aquel que dijo: yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Así es, tenemos que tener esto en nuestra mente y en nuestro corazón. Él viene a darnos un galardón para que nosotros seamos recompensados, para que Él haga una obra y un juicio perfecto de acuerdo a lo que hubiéramos hecho. 2 Corintios 5:10, por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que, mis amados, no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Tenemos que seguir firmes y constantes en la obra de Dios. Anímense, hijos de Dios, porque el tiempo está cercano.
Amén, Señor, anímanos para poder continuar, para perseverar hasta el fin, para no desmayar y poder estar presentes delante del Señor y que nos vayamos con Él en su venida para poder regresar a nuestra tierra, para reinar aquí por 1000 años. Así que si no has ido a tu tierra últimamente porque no tienes papeles, ahí vas a ir cuando estés reinando aquí. Te vas allá para Tamaulipas, para Chihuahua, para donde quieras. Gracias, Dios. Pidámosle a Dios que nos fortalezca, para que nos enseñe que debemos nosotros de hacer, cómo actuar, cómo conducirnos en este tiempo tan difícil en el que estamos viviendo. Solamente con la ayuda de Él vamos a poder sobrevivir. Solamente con la ayuda de Cristo vamos a poder llegar hasta la meta, hasta el premio de la soberana vocación de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Fortalécenos, Señor, para poder ser fieles hasta la muerte. Gracias, mi Señor, gracias. Solamente tú tienes el poder para poder nosotros soportar hasta el fin. Él quiere ayudarnos. Él quiere prepararnos para que lleguemos hasta el final. ¿No te gustaría pedirle a Dios que te ayude y te fortalezca en esta mañana? Yo lo quiero hacer. Yo quiero pedirle a Dios que me ayude y que me fortalezca en esta mañana para poder llegar hasta el final.